Para tener una idea de cómo comenzó la idea de unidad vecinal, nos remontamos a finales del siglo XIX, a las haciendas coloniales y a los campamentos de algunos complejos agroindustriales, como fue el caso de la Company Town de la hacienda Casa Grande en el Valle de Chicama, que diferenció los sectores de empleados, obreros y campesinos. En Lima, según el arquitecto Juan Gunter, los barrios obreros fueron los primeros conjuntos de viviendas económicas que se construyeron. Uno de los asuntos que los trabajadores plantearon insistentemente ante los distintos gobiernos fue la escasez de vivienda adecuada para los obreros. Lima no estaba preparada para alojarlos y esto contribuyó a los problemas de hacinamiento e insalubridad. Esto obligó al Estado a poner una serie de medidas sobre higiene y construcción de vivienda para mejorar las condiciones habitacionales de los sectores populares de la población. El término barrio obrero comienza a tener más importancia por la contraposición a la de los barrios residenciales, identificados con la residencia burguesa, pero en realidad fue hacia 1909 cuando el Estado participa en la edificación de las viviendas populares bajo el impulso de la Municipalidad de Lima. Durante la Patria Nueva de Leguía se construyó en 1925 el barrio de empleados y obreros del Callao, el primero concebido a escala urbana construido en la capital del país. Pero fue el barrio obrero del complejo del Frigorífico Nacional del Callao el primer conjunto habitacional en registrar los atributos del llamado urbanismo moderno. En 1933 se propuso una política para construir barrios obreros siguiendo las más modernas técnicas de viviendas económicas. Contaban con una cocina, una sala de 2 a 4 habitaciones y jardines comunes. Los barrios que se construyeron fueron el barrio obrero modelo frigorífico de la Victoria y del Rímac. Se dejó el concepto de barrios obreros a otro más complejo y totalizador, el de las unidades vecinales. Estas fueron concebidas como complejos habitacionales autónomos. Contaban con mercado, posta médica, comisaría, centro cívico, escuelas, entretenimiento, deporte e iglesia. Además tenían un sistema de circulación peatonal y vehicular propio. En 1946 se crea la Corporación Nacional de la Vivienda, orientada a resolver el problema de las viviendas para empleados, obreros y personas de pocos recursos en todo el país. El Estado aportó áreas de terreno para poder llevar a cabo planes de unidades vecinales. El contexto arquitectónico era muy favorable. Se planificó la construcción de 7 unidades vecinales. La primera unidad vecinal que se construyó fue el número 3, en 1946. El resultado obtenido fue positivo y se usó como modelo para las siguientes unidades vecinales, las cuales se llevarían a cabo bajo la gestión del arquitecto Santiago Aburto. Esto nos lleva a la unidad vecinal de Matute, la cual fue la siguiente en construirse. En el caso de esta, se ubicó en el distrito de La Victoria. El terreno tiene alrededor de 20 hectáreas y el solar es un rectángulo de dimensiones aproximadas de 350 por 550 metros. Se programó además de las viviendas un centro cívico, un campo deportivo, colegios e iglesia. El conjunto se proyectó en albergar 718 familias, pero tras la intervención de Siriani se llegó a construir un total de 1.155 viviendas. El proyecto inicial tenía como principal criterio de implantación que los espacios se organizaran mediante la disposición de barras de departamentos de 4 plantas de altura y la ocupación extensiva mediante casas patio de 2 plantas, agrupadas en bloques según la tipología. La diferencia de escalas y el ritmo de la distribución de los edificios generan espacios exteriores de tamaños y características variadas. Entre los espacios resultantes hay plazuelas, estacionamientos y múltiples zonas verdes. Las barras de departamentos al interior del conjunto se elevan sobre pilotis, generando un plano continuo. Sobre la expresión arquitectónica de los elementos, se trata de volúmenes rectangulares sobrios. Por su parte, las casas patio son sencillas y austeras, sin embargo, se encuentran agrupadas de forma que generan figuras que enriquecen el proyecto. Siriani mantiene la idea de patio y la idea de planta baja libre. Las barras de Siriani son de 5 plantas, una más que el proyecto Aburto. Urbanísticamente, la intervención de Siriani toma más presencia por las dimensiones de sus elementos y las plazas duras. Los sectores correspondientes al diseño de Aburto tienen una escala más doméstica y representan claramente la idea de ciudad-jardín. La intervención de ambos arquitectos se diferencia, pero los edificios dialogan y se reconocen como parte de un total. El conjunto se lee como una unidad y se distingue claramente de la trama urbana de Lima. El planeamiento inicial de Aburto, sin duda para la época, es impecable. Hoy en día, sin embargo, sería inviable debido a que no cuenta con la densidad mínima para hacer rentable su mantenimiento. Por otra parte, la intervención de Siriani cumple estándares más cercanos a nuestra realidad en cuanto a densidades y mantenimiento de áreas. Si restamos el área destinada a servicios y esparcimiento, la densidad pensada para el proyecto de Aburto era de 50 viviendas por hectárea. Después de la intervención de Siriani se llegó a 80 viviendas por hectárea.
Sin embargo, se conservó la calidad de los espacios exteriores y la proporción en cuanto a superficie ocupada y libre del planteamiento original. Como hemos visto a lo largo del video, hemos necesitado de la historia de las unidades vecinales para entender el porqué de estas y los comienzos de las mismas, y cómo el contexto termina afectando en el desarrollo según las necesidades del momento.